10 frontales, 15 frontales, 30 frontales, 100 frontales. Si no aprende a armar, a crear organizaciones y equipos, no va a pasar absolutamente nada. Arquitectura del negocio o estructura del negocio. ¿Cómo construir el negocio? Tú seguramente, si estás desarrollando el negocio de Amway, te metes a YouTube, te metes a las redes sociales, empiezas a escuchar información de cómo construir el negocio de Amway referente a la arquitectura. Seguramente vas a escuchar diferentes tipos y modelos o recomendaciones. Hay líderes, empresarios de Amway que te van a decir que las claves son que te coloques tanta cantidad de frontales, 10 frontales, 15 frontales, 30 frontales, 100 frontales. Esto está fantástico. Hay otros que te van a decir que no, que te enfoques en 3 organizaciones y empieces a construir una a una. Hay otros que te van a decir que simplemente te enfoques en una línea y que traes profundidad. Yo, en lo personal, considero que cualquier estrategia que tu equipo de apoyo o la organización con la que tú trabajes te recomiende en pro de construir tu negocio, está muy bien. No hay forma mala, para nada. Yo conozco personas que hacen 30 frontales y han calificado a diamante. Conozco personas que se han puesto 50 frontales y hoy en día no está ninguno en el negocio, ni la persona misma. Conozco personas que se han enfocado en crear 10 frontales y empezar a armar una especie de negocio con una estrategia de construcción y han calificado a diamante o más. Y también conozco personas que hacen lo mismo y no existen después en el negocio. Conozco personas que trabajan profundidad dinámica, que es que todo el equipo empieza a trabajar en construir la profundidad y con el tiempo esta persona no existe en el negocio. O en el mejor de los casos queda con una línea armada, pero no tiene la capacidad de armar una segunda línea. Y conozco personas que han hecho esta misma estrategia de construcción y son embajadores Corona. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué considera usted que es la mejor manera de construir el negocio? Vuelvo y te repito, la que te diga tu equipo de apoyo. Esa es la mejor. Ahora, si tú me preguntas cuál es la diferencia que hace que una persona que use una estrategia califique al nivel de diamante y construya un gran negocio versus otra persona que hace esa misma estrategia y no califica. Y la respuesta está en que la persona que califica diamante es porque aprende a crear grupos, aprende a armar organizaciones. Si tú aprendes a armar una organización, a crear un grupo, por ende la vas a poder repetir las veces que sea necesario de acuerdo al nivel que tú quieras calificar. Esa persona llega a diamante o al nivel que desee. Por lo contrario, si una persona, no importa la forma o el método que use en cuanto a arquitectura del negocio, si no aprende a armar, a crear organizaciones y equipos, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, que la diferencia no está en la forma, sino en el fondo. ¿En el fondo de quién? Suyo. ¿Aprende o no aprende a armar una organización? Por otro lado, aquí viene entonces la pregunta: y Cristian, ¿y cómo puedo aprender a armar una organización? Desde mi perspectiva personal y a través de lo que yo escucho de todos los líderes, la mejor manera para construir organizaciones es aprender a trabajar la profundidad de un equipo, no la anchura. La profundidad, la profundidad. Si tú aprendes a trabajar profundidades y a crear profundidades que estén activas en el negocio, obviamente respaldando con todo lo que se te enseña de básicos, mover volumen, sistema educativo, desarrollo de clientes, etcétera, etcétera, y tú enfocado en una meta y en un objetivo, pues vas a poder lograr y aprender a armar equipos. Y si tú armas un equipo, vas a armar el segundo. Yo recuerdo que a mí me enseñaron, por ejemplo, si tú estás enfocado en calificar Esmeralda, y ser Esmeralda son 3 organizaciones, pues tú puedes armar un grupo con tu madre, un grupo con un hermano y un grupo con tu mejor amigo. No importa si ellos hacen el negocio.
tú armas las organizaciones. Y para armar organizaciones sí debes de aprender a trabajar la profundidad. Dentro del trabajo de profundidad hay varias estrategias. Número 1 está tú conoces un amigo, tú conoces un amigo, tú conoces un amigo, tú conoces un amigo. Es decir, le doy el plan a María, María entra al negocio, o mi mamá entra al negocio, o mi compañero entra al negocio, sea por ayudarme o porque quiera, no importa, desde ahí armo un grupo. Y esta persona tiene referidos. Yo pregunto, ¿conoces a un amigo? Me da referidos. Hay que llamar, hay que contactar, hay que hacer una cita y hay que hacer la presentación de negocio o experiencia de marca, no importa. Trabajas, vas donde esa persona si entra o no entra es indiferente. Preguntas, ¿conoces un amigo? ¿Conoces un amigo? Saca referidos, ahí donde está la habilidad de aprender a trabajar con referidos para que puedas seguir moviéndote más allá e ir construyendo la organización. Entonces María te dice, sí, conozco a Laura, vas donde Laura. A Laura le presentas el plan de negocio. Laura dice, a mí eso no me gusta, pero tengo un hermano que le puede interesar mucho lo que tú haces. Ah, dame el teléfono de tu hermano. Ah, ok, es este. Llamo al hermano, de donde hermano se llama Carlos. Carlos, le doy el plan. Carlos me dice, increíble, me encanta ese negocio. Está muy buena la idea, quiero empezar, ¿qué hay que hacer? Le digo a Laura, tu hermano va a entrar, ¿te interesa? No, que no me interesa, es que no entiende, odio eso. Ah, fantástico. Entonces a Mario lo coloco en el puesto que sigue. Eso es trabajar profundidad. Para algunas personas dentro del mundo de Amway eso se puede llamar stacking. La verdad no lo sé. Stacking en teoría es que yo no puedo intencionar la profundidad colocando personas desconocidas, pero eso pues también es solucionable. Yo puedo hablar con las dos personas que se conozcan, generar una relación y si están de acuerdo ambas pues empezar a crear un equipo, porque a mí no me interesa auspiciar gente a la loca. El negocio no es de auspiciar personas a la loca, eso no funciona. El negocio tiene que ser una estructura, porque si el negocio fuera de auspiciar gente a la loca, entonces las calificaciones no se medirían a través de creación de líneas o creación de organizaciones, sino a través del volumen de facturación. Es decir, para llegar a Esmeralda hay que facturar $50,000. Es un ejemplo, no tengo el dato exacto de acuerdo a cada país. Entonces la organización facturó $50,000, eres Esmeralda. No, y no funciona así. Para calificar a Esmeralda en el negocio de Amway tienes que calificar 3 líneas a nivel del 21% durante un periodo de 6 meses dentro del año fiscal. De esa manera tú o esa persona califica al nivel de Esmeralda. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hay que armar organizaciones y esas organizaciones hay que intencionarlas. Evidentemente, si yo auspicio a mi mamá, auspicio a mi hermano y auspicio a un compañero de trabajo, eso no garantiza que yo vaya a hacer el negocio. Entonces es donde el negocio se te estanca y usted queda esperando porque de pronto tu mamá dice, a mí me gusta el negocio, pero es que estoy esperando primero a estar tranquila, a que me encuentre bien de salud, de que toda mi parte mental esté óptima, de que yo ya me haya hecho varias dietas y haya bajado de kilos. Y que de pronto un marrano volador aparezca. Y entonces ahí pues yo me voy a sentir como a pasar el negocio. Entonces pues tú ahí te mueres. O esperar a que tu hermano tome la decisión. O esperar a que tu mejor amigo tome la decisión. Eso no depende de ellos. Depende de usted. Porque usted es el que está trabajando en construir su negocio. Entonces, para ir cerrando este video, porque veo bastante videos sobre arquitectura del negocio. Arquitectura y que está fantástico. ¿Cuál es la mejor arquitectura del negocio? La que te recomiende tu equipo de apoyo. Yo en lo personal trabajo muy alineado a lo que Amway recomienda, que es de 3. ¿Por qué? Porque Amway sacó el nuevo incentivo bronce y es porque Amway sabe que todo empresario que aprende a armar 3 grupos y empieza armando 3 grupos, intencionando obviamente la profundidad, son las personas que tienen más probabilidades de construir el negocio. Amway quiere que tú tengas un negocio rentable y eso te lo da la anchura. Por eso Amway se preocupa por la anchura y está bien porque el objetivo es que tú ganes dinero, pero también es muy importante trabajar la profundidad, porque si no difícilmente vas a calificar a un nivel de importancia en el negocio, porque no vas a armar los grupos. Entonces ahí es donde tú tienes que tomar decisiones y ver qué trabajo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuál va a ser tu proyección en el mediano y largo plazo. Pero volviendo al tema, lo importante es que tú aprendas a construir organizaciones. No importa la forma, trabaja con la forma que te recomienda tu línea de auspicio, porque está bien. Cualquiera, si es ponerse 30 frontales o trabajar de 3 en 3 o trabajar la profundidad en equipo, no importa. Pero si tú aprendes, no tu línea de auspicio, tú aprendes a intencionar la creación de una organización, se fue tu negocio. Vas a llegar al nivel que quieras. Pero ojo, si tú no aprendes
no aprendes, no sabes cómo crear una organización, que al final es más un tema de decisión, es un tema de trabajo, es un tema de enfoque. Y bueno, pero si tú no aprendes, no va a pasar nada y por eso no se califica y por eso no se crece. No está en la forma, está en el fondo. Y ese fondo está muy relacionado directamente con tu nivel de liderazgo, con tus niveles de deseos, de sueños, de decisión, de determinación y con tu capacidad de trabajo para construir esa red. Así que mi recomendación es: aprende a crear equipos, aprende a construir organizaciones, y la clave de la construcción de una organización está en la profundidad. Espero que esta información te sirva para la construcción de tu negocio. Si es así, dale un super like a esto. También comenta en los comentarios qué te parece este tipo de información, si te genera valor, si te gusta. Eso también ayuda a que el video pues tenga mayor exposición para los empresarios que quieren aprender a desarrollar network marketing de manera profesional dentro del mundo de Amway. Y también me puedes seguir por mis redes sociales como @Crisualto. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Chao.